Hola compañeros, ¿cómo están? Siguiendo con la segunda parte de la clase respecto a negociación colectiva como arma de protección de derechos. La segunda parte me corresponde a mí. Mi nombre es Tomás Arenas Cortés, soy abogado de la Escuela de Formación Sindical Clotario Blest. Para entender un poco la idea de la negociación colectiva como arma de protección de derechos, tenemos que hacer un recuento respecto a lo que debemos entender por libertad sindical. Cuando uno analiza lo que se entiende por libertad sindical, encuentra que este derecho fundamental está reconocido tanto en tratados internacionales, en convenios relevantes de la OIT, como el convenio 87, el convenio 98, y principalmente lo que permite la libertad sindical es que los trabajadores puedan organizarse a través de sindicatos, que estos sindicatos puedan negociar colectivamente y que en el contexto de dicha negociación colectiva puedan utilizar como mecanismo legítimo de presión la huelga. Es decir, la libertad sindical está conformada por esta santísima trinidad, por así decirlo, que está estos tres pilares o estos tres componentes que son la posibilidad de constituir sindicatos, la posibilidad de que estos sindicatos puedan negociar colectivamente en defensa de sus intereses y que en el proceso negociador puedan utilizar como este tercer pilar la presión, el medio de presión legítimo que es la huelga. Así está constituida la libertad sindical. Ahora bien, ¿siempre fue reconocido de esta manera? ¿Siempre nos encontramos ante esta situación? Bueno, cuando uno hace un análisis histórico, se encuentra de que la libertad sindical no siempre fue entendida como un derecho. En un primer momento, esto es ya cuando los primeros movimientos, las primeras organizaciones sindicales se tuvieron que enfrentar de manera muy cruda con la persecución, con la cárcel, con la muerte de muchos dirigentes sindicales, porque en un primer momento la respuesta del Estado fue de un Estado policial, de un Estado que entendió el sindicalismo como un enemigo público, en donde quienes llamaban a formar sindicatos o quienes llamaban a realizar una huelga o una paralización eran encarcelados, eran perseguidos, eran asesinados. O sea, en un primer momento, la libertad sindical es entendida básicamente como un delito. El sindicato es entendido como un enemigo público. Esto es a inicios de la revolución industrial. Ya hasta antes entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial existe ya una actitud de tolerancia, es decir, ya no son perseguidos los sindicatos, ya no es perseguido el trabajador o el colectivo de trabajadores por ejercer su libertad sindical, pero tampoco se le reconoce derechos, sencillamente existe una tolerancia respecto de su existencia. Ya después de la Segunda Guerra Mundial empieza a haber un reconocimiento más vigoroso de lo que son los derechos colectivos, de lo que es la libertad sindical, y la libertad sindical pasa a ser reconocido ya no solo como un derecho, sino que reconocido como un derecho fundamental. Y eso es bastante relevante, eso nos permite darnos cuenta cómo la libertad sindical en un primer momento es entendida como un delito, es decir, quienes ejercían este derecho, quienes ejercían esta libertad, eran considerados criminales, y cómo casi un siglo después de un delito pasa a ser considerado un derecho, y no cualquier derecho, sino que es un derecho fundamental, como les mencioné anteriormente, reconocido en tratados internacionales, reconocidos en convenios de la OIT, los más relevantes, el 87 y el 98 de la OIT. Este es el traspaso, este es el viaje que recorre la libertad sindical, el reconocimiento desde un primer estadio como delito, tolerancia, y posteriormente en un estadio de reconocimiento de derecho. Probablemente no exista otro derecho fundamental que haya recorrido un camino similar a este. Ahora bien, existe en la doctrina un análisis ampliado cuando se estudia lo que es el derecho colectivo, de hacer una distinción respecto de lo que es el derecho individual de lo que es el derecho colectivo. Existe una diferencia entre los derechos que el trabajador tiene individualmente dentro de las relaciones laborales de aquellos que posee al ser considerado como una colectividad. Desde una perspectiva individual, dentro de la relación laboral, el trabajador cuenta con garantías, derecho de garantía. Eh, y estas garantías son, por ejemplo, de que en principio el trabajador no debería trabajar más de 45 horas semanales,
o que en principio no debería recibir una remuneración menor al ingreso mínimo mensual. De alguna manera, estos derechos de garantías, cuando se considera al trabajador individualmente dentro de la relación laboral, aseguran un resultado. Hay unos mínimos garantizados. Por eso se reconoce como un derecho de garantía. Pero cuando la consideración del trabajador es de una manera colectiva dentro de la relación laboral, existe ahí una consideración distinta. Ya no estamos hablando de derechos de garantía, sino de derechos instrumentales. El trabajador entendido como una colectividad, se le reconocen ahora ciertos derechos. ¿Cuáles derechos? Los derechos que antiguamente se le eran negados y al ejercerlo era considerado como un delincuente, que posteriormente existió una tolerancia al ejercicio de estos derechos y que actualmente son reconocidos. Es decir, los derechos entendidos como instrumentos. ¿Cuáles son estos instrumentos? La posibilidad de constituir sindicatos, la posibilidad de que estos sindicatos puedan negociar colectivamente y que puedan ejercer legítimamente como medio de presión la huelga. Por lo tanto, la gran diferencia entre lo que es el derecho individual y el derecho colectivo es que el derecho individual mira al trabajador individualmente como un sujeto de garantías, mientras que el derecho colectivo mira al derecho desde una perspectiva colectiva, le reconoce ciertas herramientas, ciertos instrumentos. ¿Cuáles son estos instrumentos? La posibilidad de constituir sindicatos, que estos sindicatos puedan negociar colectivamente y que en tal contexto puedan ejercer su derecho de presión conocido como la huelga. Ahora bien, en este escenario, la negociación colectiva se presenta como una herramienta de la defensa de los derechos, teniendo así la negociación colectiva como elemento de la esencia de la libertad sindical, constituye una herramienta que no solo puede ser entendido para obtener mejores en las condiciones remuneracionales y laborales, sino que tiene que tener una perspectiva mayor. Aquí ponemos una cita de don Clotario Blest, que viene a sintetizar un poco lo que acabo de mencionar. La CUT no ha sido creada exclusivamente para solucionar parcialmente los diversos conflictos del trabajo o alcanzar una que otra pequeña reivindicación de los petitorios periódicos de los diversos sindicatos y del gremio del país. Todo lo contrario, habla de una mirada mucho más amplia de la CUT. ¿Cuáles son estos objetivos generales que deben establecerse para obtener y para buscar de que la negociación colectiva sea efectivamente una herramienta para la defensa de los derechos? Primero, la constitución de sindicatos más empoderados. ¿Qué quiere decir esto? Sindicatos empoderados son sindicatos que tienen presencia de educación sindical. Existe educación sindical en ese sindicato, que se busca la formación de una identidad sindical a través de esa educación, con miras a una unificación del movimiento sindical. ¿Y esto por qué? Porque solo la unidad del movimiento sindical da mayores posibilidades para ejercer poder dentro de las relaciones laborales, la educación sindical y la capacitación tanto de los afiliados de base como de la directiva sindical. En ese sentido, se vuelve central la educación, formación y perfeccionamiento que vaya desde las bases a la dirigencia sindical, por la relevancia identitaria, sindicatos más empoderados. El segundo elemento relevante que tenemos que tener presente aquí para obtener este objetivo es la participación del movimiento sindical dentro del movimiento social. El sindicato como herramienta de transformación social, trabajando junto con estudiantes, junto con vecinos, movimientos ecológicos, por la democracia, por la paz, por los derechos de los consumidores, por los derechos y reconocimiento de los pueblos originarios, el movimiento general, social en general. Por lo tanto, vinculándose también con lo anterior de la educación, la formación de las bases, entregándoles la herramienta y los conocimientos para la defensa, no solo de sus derechos laborales, sino también para la comprensión respecto del fenómeno y la problemática social. Hablamos de un sindicalismo comprometido con una sociedad democrática y participativa, en donde el trabajo y los trabajadores son significados desde el rol que juegan en el proceso de generación de riqueza. No es posible construir una sociedad justa y verdaderamente democrática sin cumplir con la anterior condición. La construcción de un sindicalismo que no tiene como único horizonte la programación de una periódica negociación colectiva, sino como un recurso permanente de coordinación para la obtención de los intereses de los trabajadores. No solo los trabajadores, sino que incluso respecto a las demandas de la sociedad en general.
Estamos hablando de una visión sindical ampliada. Un sindicato que no solamente mira las reivindicaciones o una limitación de las necesidades de su empresa local, sino que amplía sus horizontes hacia horizontes que son convocantes y que incluyen a otros movimientos de trabajadores. En definitiva, el término exacto que habría aquí es el de solidaridad. Solidaridad entre los trabajadores, solidaridad entre el movimiento social. Lo que hemos podido ver de manera muy patente con la experiencia de las movilizaciones posteriores al 18 de octubre de 2019, que han ido enriqueciendo de alguna manera la cultura de la organización o la colectivización. Ya no solo como algo propio de las relaciones laborales, sino que de la sociedad en general, generándose nexos de solidaridad que han podido marcar una identidad definida hacia lo colectivo en el ejercicio y la defensa de los derechos. Aquí también una cita bastante pertinente de don Clotario Blest, que hizo relación con lo que él ha estado mencionando. Con esto, compañeros, terminamos la materia, el tema que íbamos a tratar en la clase de hoy, dejándolos también la invitación para que voten apruebo y convención constituyente. Gracias.